En la última clase que habíamos tenido, nosotros habíamos visto cómo Rosas, que gobierna durante 17 años, llega al fin de su mandato, ¿no? En un contexto político donde su figura de autoridad es cuestionada por quién habían sido su aliado, porque de hecho, Urquiza, que es Urquiza, que es quien finalmente lo va a terminar derrotando a Rosas, había sido su aliado. De hecho, habían sido amigos y compartían, hola Rocío, Hola, profe. compartían la misma actividad económica. Los dos eran ganaderos, con la diferencia de que Urquiza, desde Entre Ríos, veía como necesaria la libre navegación de los ríos y la posibilidad de que no toda la economía se centre en Buenos Aires, en la aduana de Buenos Aires, mientras que Rosas, bueno, un poco defendía el privilegio porteño. Va a ser Urquiza, como yo les había explicado, quien, promueva, si usted me permite la expresión, la caída de Rosas, ¿no? Con su famoso pronunciamiento. Eso es lo último que habíamos visto. Entonces yo ahora les voy a compartir pantalla para poder ir analizando, ¿no es cierto?, los detalles de este periodo. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Desde la caída de Rosas hasta la constitución de la República Oligárquica. Ya comenzó mi clase. ¿Cómo es? ¿Acá te quedaste o ahí en la pesa? Ya. Donde quieras. Entonces vamos a trabajar. Así ya lo tengo. Así. Pantalla. Sí, por la niña. ¿Sí? Sí. Espéreme un minutito, que tengo que configurar la puedo ver adecuadamente. Ahí está. Y ahí comparto. Entonces, recuerden, siempre digo lo mismo, parece reiterativo, pero me parece importante recordárselos, que siempre los PowerPoints tienen por objetivo ser una guía, una orientación, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que en el PowerPoint yo encuentro, si ustedes me permiten la expresión, una guía, un esqueleto que después voy a tener que rellenar con lectura. No encuentro todo el tema desarrollado. Sí, encuentro las claves para estudiar el tema. Y siempre hago la misma observación o la misma indicación. Estudio con el PowerPoint, no estudio del PowerPoint. Porque, bueno, claramente el PowerPoint tiene solamente las claves para poder después sí profundizar y estudiar las temáticas abordadas. Bueno, ustedes saben que ya en el documento número 6, que es el último documento compartido, se les había indicado ciertas lecturas y ciertos videos donde ustedes ya iban a tener información de este periodo para poder de alguna manera acceder hoy a esta información que yo les traigo con cierto conocimiento, por lo menos cierta orientación. ¿Sí? Bueno, vamos a ver de qué se trata. Espérenme 2 minutitos, admito, ahí está. Yo te voy a nombrar co-hospedador, Rocío, porque yo voy a estar proyectando y por ahí no tengo 2 neuronas, tengo una sola, entonces la uso para proyectar y explicar y vos vas a usar la tuya para 2, una para prestar atención y otra para admitir a los compañeros. ¿Te parece? Ahí te dice co-anfitrión Ro. Decime si ves la sala de espera. ¿Estamos, Ro? Listo. Bueno, entonces la Ro va a ir admitiendo para que yo pueda ir explicando, ¿sí? Perfecto. Entonces, vamos a ver qué es lo que les traje como claves para pensar y para analizar este periodo. Bueno, ¿cuáles son los temas de esta primera parte? Porque hoy podíamos dividir la clase en 2 partes, chicas.
La primera parte tiene que ver justamente con desde la caída de Rosas hasta la unión o la unificación nacional. Primero que nada, hablamos de el pronunciamiento de Urquiza. El pronunciamiento de Urquiza tiene que ver con este acto de rebeldía, permítanme la expresión, que va a tener Urquiza con Rosas, quitándole la representación de las relaciones internacionales de Entre Ríos, que era algo que Rosas ostentaba ya hacía muchos años de todas las provincias. Sergi, te voy a silenciar, dale. Entonces, Urquiza le quita la representación de las relaciones internacionales de Entre Ríos a Rosas. Eso se llama pronunciamiento de Urquiza. Ustedes lo podrían entender a la palabra pronunciamiento como la desobediencia de Urquiza, como la rebeldía de Urquiza. Pero no solo va a ser eso, sino que además Urquiza va a formar un ejército en el que van a estar todos los enemigos de Rosas, también los enemigos internacionales, como ser el caso de los unitarios que estaban exiliados en el Uruguay, algunos de Brasil, que el Imperio de Brasil también ve con malos ojos la figura de Rosas. Entonces se va a formar este ejército grande que va a marchar hacia Buenos Aires y en la batalla del Palomar de Caseros lo va a vencer a Rosas. Yo les contaba que Rosas va a firmar su renuncia y se va a exiliar, se va a retirar en esos días, ¿no? Muy prontamente se va a exiliar y se va a ir a vivir a Gran Bretaña. Viaja ya con su hija, Manuela. Ya su esposa Encarnación ha fallecido, y allí se dedica a ser un hombre de labranza, un hombre que se dedica a trabajar la tierra. Y de hecho hay un testimonio en una carta donde él le cuenta a un amigo que todavía está aquí en territorio argentino, le cuenta que sus manos están ennegrecidas por el trabajo de la tierra, ¿no? Me parece un detalle interesante de ver, pensando como esto, ¿no? Como el hombre más poderoso de América prácticamente termina siendo simplemente un peón, ¿no? Nada, me parece interesante ver eso también. Y él muere en Inglaterra, y sus restos recién son traídos a la Argentina en 1989. ¿Por qué? Porque una vez que Rosas es derrotado, se convierte en una mala palabra, básicamente en la historia argentina. Durante mucho tiempo Rosas fue mala palabra en nuestra historia. Entonces también sus restos quedaron en el exilio, ¿verdad? Bien, bueno, pero ahí ya lo dejamos a Rosas, capítulo terminado. Ustedes tienen para analizar el periodo de Rosas bastante material, tienen las clases subidas, tienen los talleres de lecturas con las orientaciones que hicimos. Bueno, así que ya será tarea de cada una ir cerrando ese periodo con las lecturas y los análisis pertinentes. Por otro lado, vamos a ver que una vez derrotado Rosas, Urquiza prontamente se va a reunir con los gobernadores del interior fuera de la ciudad de Buenos Aires, en San Nicolás de los Arroyos, y va a convenir, se va a poner de acuerdo, en este acuerdo de San Nicolás, en la necesidad de la reunión de un Congreso Constituyente y que ese Congreso tenga, ¿qué cosa? 2 representantes por provincia, para que haya, por así decirlo, una igualdad de condiciones, que era lo que no había pasado en otros congresos o en otras reuniones. A lo cual, obviamente, Buenos Aires va a desconocer esto y se van a producir lo que se llaman las jornadas de septiembre, donde Mitre va a derrocar al gobernador interino que había establecido Urquiza en la provincia de Buenos Aires y va a provocar la secesión, la división, estableciendo a Buenos Aires como un estado autónomo frente al resto de las provincias. Entonces, nosotros vamos a ver en este periodo, y por 10 años, o más o menos, una
¿cómo podríamos decir? Una división entre Buenos Aires y el interior, y Buenos Aires que se subroga para sí y mantiene bajo su poder y su control la renta de la aduana, y el interior que logra organizarse constitucionalmente, pero que está despojado de todas sus riquezas y sus derechos. ¿Sí? Acá en las jornadas de septiembre va a ser muy importante la figura de Mitre, que ya lo empiezan ustedes a tener en cuenta porque va a ser una figura clave en el periodo que sigue, ¿sí? Convirtiéndose en gobernador de Buenos Aires a partir de derrocar a quien había sido nombrado gobernador por Urquiza después de la caída de Rosas. Bueno, pero a pesar de esta ruptura con Buenos Aires, ¿ustedes me escuchan y me ven bien, chicas? Sí, profe. Bien, perfecto. Digamos, a pesar de esta ruptura con Buenos Aires, el interior logra reunir un Congreso Constituyente, se reúnen los congresales en Santa Fe y finalmente se sanciona la Constitución. Esa Constitución es la primera Constitución que, de alguna manera, a diferencia de la Constitución del 19 y la Constitución del 26, puede es aceptada por todo el interior, lo va a elegir a Urquiza como presidente constitucional, va a sentar las bases del gobierno nacional en Paraná, en Entre Ríos, porque obviamente Buenos Aires está separado, ¿verdad? Y comienza la etapa constitucional en la Argentina. En estos primeros años, sin la participación de Buenos Aires. Buenos Aires rompe con el interior, como les decía, porque considera que es un atrevimiento de los 13 ranchos del interior, de las provincias del interior, tener la misma cantidad de representantes que siempre había tenido Buenos Aires. Es como, para Buenos Aires, es como pensar en que los pueblos del interior, de alguna manera, se igualan o se comparan con ella, y ella siempre se siente por arriba, superior al interior. Entonces, por eso es la ruptura. Urquiza logra constituirse en ese primer presidente constitucional sin la presencia de Buenos Aires, y asistimos a un periodo donde hay una coyuntura política y económica muy grave. ¿Por qué? Porque el interior logra la sanción de la Constitución, o sea, tiene la posibilidad de la organización constitucional, tiene la posibilidad de elegirlo a Urquiza como presidente, pero carece, es despojado de todos sus recursos económicos porque la renta de la aduana queda en manos de Buenos Aires. O sea, ustedes imagínense que estamos hablando de una coyuntura económica muy grave. No tanto así para Urquiza, sino fundamentalmente para su sucesor, Santiago Derqui, que ya va a enfrentar una coyuntura económica muy grave, donde la Confederación básicamente agoniza económicamente frente al despojo de la renta de la aduana. Y este periodo se completa básicamente con un periodo de guerra. Es una guerra interna. Ustedes imagínense que es una guerra entre la Confederación Argentina y la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Que va a tener varios capítulos, si ustedes quieren. Yo acá básicamente les menciono la guerra de Cepeda, que es una primera guerra en la que el interior vence a Buenos Aires, dentro de esta gran guerra entre Buenos Aires y el interior, el acuerdo de San José de Flores, que es un acuerdo de acercamiento, donde Buenos Aires ya comienza de alguna manera a acercar su posición para revisar esta constitución que han sancionado las provincias del interior, y finalmente la batalla de Pavón. En la batalla de Pavón se enfrentan Mitre y Urquiza, pero la cuestión es que Urquiza no, ¿cómo sería? No da batalla, se retira, dando el triunfo a Mitre. Por lo tanto, la organización nacional, en vez de que sea desde el interior hacia Buenos Aires, va a ser al revés, va a ser desde Buenos Aires hacia el interior, y va a ser desde Mitre hacia el interior. Mitre, un hombre unitario, que como ya dijimos cuando hablamos de los unitarios desconocían y despreciaban al interior. Un poco se polemiza o se analiza por qué Urquiza no lucha en Pavón, por qué Urquiza no presenta batalla.
Y bueno, básicamente es comprender, ¿no es cierto?, que Urquiza lo que va a hacer es privilegiar sus intereses económicos, su fortuna, evitando el mal mayor, si ustedes me permiten la expresión, porque de alguna manera sabe que enfrentarse a Buenos Aires le podría traer consecuencias en su propia economía, en su propia fortuna. Entonces, bueno, Urquiza decide no batallar. Entonces, después de la batalla de Pavón, definitivamente se funda la República. La República se funda y se organiza desde Buenos Aires con la mirada porteña y fundamentalmente con la mirada unitaria, la mirada mitrista. Los porteños van a revisar la Constitución de Buenos Aires, la van a enmendar. ¿Qué quiere decir que la Constitución de Buenos Aires? Perdón, chicos, la Constitución Nacional. ¿Qué quiere decir que la van a enmendar? La van a revisar y la van a corregir, ¿no? Yo digo que es como que la revisan mirando a ver qué es lo que hicieron estos provincianitos que se atrevieron a sancionar una Constitución. Bueno, tenemos que corregirla nosotros los porteños, que somos los más pícaros, los más sabiondos. Entonces, luego de todos estos trámites y de todas estas cuestiones, viene la fundación definitiva de la República. Yo voy a cerrar pantalla para poder verles la cara y que ustedes me puedan ver a mí. Yo voy a prender una luz, chicos, porque mi cara parece como que se me estaría cayendo el ojo con esta poca luz que tengo. ¿O no? Tengo como cara de pirata. Esperen un segundo que voy a prender una luz. No. Mi ojo parece que está caído, porque no mejora con la luz, chicos. Chicas. Entonces, pero bueno, no importa mi ojo. Es importante que podamos charlar. Entonces, les decía, está bueno que ahora yo cierre un ratito cámara, cierre un ratito compartir pantalla, para que podamos charlar acerca de lo que ustedes han leído o han podido ver, si es que tienen algo para agregar a lo que yo dije con las lecturas que hicieron para prepararse para hoy día. Les dejo la palabra. Se abre el micrófono y comparte si es que alguien ha leído, si alguien tiene alguna cosa que yo me haya omitido, directamente puede compartir. Profe, yo tengo más o menos, ¿no? O sea, sí leí lo que mandó usted todo, pero me dejó resonando, ¿por qué se llama modelo oligárquico, digamos? Ah, bien, ese va a ser el próximo tema, Ro. La oligarquía, bien, bien. A ver, yo lo voy a explicar la palabra oligarquía para que vos entiendas. Oligos, poco, arcos, poder. Son pocos los que llegan al poder. O sea, es una élite muy mínima la que va a gobernar, y dice Aristóteles que hay 3 formas puras de gobierno. Una forma pura de gobierno es la aristocracia, cuando son unos pocos selectos los que gobiernan para el bien de todos. Pero cuando esa forma pura de gobierno se distorsiona, dice Aristóteles, se deforma, permitidme la expresión, se vuelve una oligarquía. Pasamos de la aristocracia a la oligarquía. ¿Por qué? Porque es el gobierno de unos pocos que gobiernan para su propio beneficio. Bien, bien, bien. Y eso es la etimología de la palabra. ¿Quién es la oligarquía argentina? Esto me estoy adelantando porque esto es la próxima clase. ¿Quiénes son los oligarcas argentinos? Sí. Son los ricos argentinos asociados al campo, digamos, son los terratenientes, los ganaderos, y asociados al comercio británico. En ese momento el comercio británico, al imperialismo británico. O sea que son, si vos me permitís la expresión, los descendientes de la élite que armó la Revolución de Mayo. Los pocos que vienen gobernando. ¿Sí? Representados en su momento por Rosas o representados en su momento por Rivadavia. Con la diferencia de que Rosas no desconoció nunca le dio la espalda, por así decirlo, a los sectores populares. Pero en definitiva siempre respondió a los sectores de la élite. Esa élite va a ir mutando, si vos me permitís la expresión, se va a ir transformando hasta convertirse en la élite que gobierna a partir de 1880 y, salvo algunos momentos de la historia, básicamente ha manejado nuestra historia. Es la élite
de la sociedad rural argentina, es la élite de los negociados, es la élite de la deuda externa, es la élite de las corridas bancarias, ¿no? Digo, si yo miro la historia argentina hasta antes de ayer, es siempre la misma élite con matices la que gobierna y la que saca ventaja. Cuando usamos la palabra oligarquía... Ahí es donde... Sí. Digo, ahí es donde surge Sarmiento, Avellaneda, todo eso. Ahora enseguidita lo vemos, Ro. Ahora lo vemos a eso. Ah, bien. Bien. Ahora explico. Digo, pero para responder a tu palabra, porque es una palabra que se usa mucho y que ustedes la van a leer en los diarios, en las revistas, política actual, en las publicaciones, que se habla de la oligarquía. Bueno, la oligarquía es, si yo utilizo etimológicamente el sentido que le damos a la palabra, es una élite minoritaria que gobierna para sus propios beneficios económicos, solo mirando sus intereses económicos, dándole la espalda al pueblo, ¿no? Y siempre en connivencia, siempre en alianza con el imperialismo británico en su momento, con el imperialismo en general, con los británicos en su momento, con los yanquis después, y hoy con los chinos o los taiwaneses, no sé quiénes lo van a conquistar próximamente. ¿Se entiende? Sí. Para que vos puedas, Rocío, hacer una mirada general. Siempre la idea es que nosotros podamos tomar la historia como una herramienta para poder mirar la realidad actual, ¿verdad? Entonces, viste, cuando yo les digo a ustedes, nuestro territorio latinoamericano pasó del dominio español al dominio británico, del dominio británico al dominio inglés y del dominio inglés al dominio de los tigres asiáticos, es esto a lo que me refiero. Para que ese dominio se concrete es porque hay oligarquías, grupos minoritarios que gobiernan para su propio beneficio y en alianza con el imperialismo internacional. ¿Estamos hasta ahí? Por eso también, sí, por eso también en Félix Luna hablan de los inmigrantes, que prefieren que... Perdón. Bueno, está bien. ¿Por qué? Porque los inmigrantes van a hacer un mal, escúchame esto, van a hacer un mal necesario que la oligarquía va a promover la llegada porque necesita mano de obra. Claro, tal cual. ¿Sí? Entonces, yo voy a volver a compartir pantalla para que podamos ir completando esto que está preguntando Rocío sobre la oligarquía y demás. Entonces, ahí sigamos. Ustedes saben que este PowerPoint lo van a tener a disposición y, por ejemplo, antes de compartir pantalla les comento como una estrategia de estudio. Una estrategia de estudio muy interesante puede ser, yo me imprimo el PowerPoint, fíjense que son 7 páginas. Entonces, en una hojita, yo lo llevo a la fotocopiadora y le digo que me lo imprima en una filmina por página. Entonces, yo cuando me siento a estudiar, uso como apunte de base la filmina. Y ahí voy con el libro, con los videos, haciendo mis anotaciones. Entonces yo ya tengo el tema, en este caso, la presidencia de Urquiza, la secesión, y ahora vamos a ver las presidencias fundacionales, que es lo que estaba preguntando el Rocío. Tengo ahí ya mis apuntes armados, guiándome, porque yo sé que, a ver, no porque yo sea sabia, sino porque yo tengo muchos años de experiencia, nada más. Yo sé que si la profe puso esos temas en el PowerPoint, es porque son los temas que me van a guiar para comprender el tema. ¿Se entiende? Entonces yo puedo bajarlo al PDF e ir a la fotocopiadora y decirle al señor, ¿me imprime esto? Entonces ustedes pueden decir, imprímame 1 por carilla o imprímame 2 por carilla. Entonces le ponen, miren, una filmita acá y otra acá. Y ustedes, miren, la cortan al medio, entonces tienen ya las 2 filminas, ¿verdad? Y al reverso hacen sus anotaciones y ya tienen su ficha de estudio. Si ustedes no quieren gastar en impresiones, bueno, van copiando, se hacen sus propias filminas, ahí se ponen artistas, hacen con una letra linda y demás, y arman las fichas. Y después a las fichas las completan con lectura, con los videos también, chicas. Los videos que yo les sugiero son videos que tienen mucha información, o sea que si ustedes los miran con detenimiento y no comiendo palomitas de maíz, o sea, me siento a mirar con lapicera, con marcadores, voy pausando, yo de los videos puedo sacar un montón de información para armarme la ficha de estudio. ¿Se entiende, chicas? Esto ya para cuando tengan que estudiar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden hacer un grupo y decir, bueno, mirá, Cami, vos prepará la ficha de estudio de la clase que dio la profe sobre unitarios y federales y el rosismo,
y usa el Feliz Luna, usa, fíjate qué material en el Dropbox, y fíjate qué material, fíjate con los videos que la profe dijo, y vos prepará esa ficha. Y vos, Sergi, prepará la de periodo colonial y periodo de la independencia. Y vos, Elu, prepará lo de la secesión, Urquiza y las presidencias fundacionales. Entonces hacen un grupo de A3 y van completando las fichas le llamo yo, y van preparando su material de estudio. O no, también puede ser que alguien diga, no, yo la verdad es que como trabajo y no me da el horario y tengo chicos chiquitos, yo me siento a estudiar de madrugada, entonces yo sola me voy a ir armando mi ficha. Eso también es una tarea importante que todas ustedes tienen que hacer, es preguntándose cuáles son los recursos y posibilidades que cada una tiene a la hora de estudiar. Porque yo les voy a hacer muchas sugerencias desde lo que yo creo que es adecuado y desde lo que mi experiencia de 21 años haciendo esto me dice que es adecuado. Ahora, siempre es una invitación, en ningún caso es una obligación, ni en ningún caso es una imposición. ¿Por qué? Porque yo desde lo que yo creo adecuado las invito a experimentar con lo que a mí me resulta adecuado. Pero no, nadie va a saber mejor que ustedes cuáles son los recursos que a ustedes les funcionan. ¿Se entiende? Entonces, yo todos los años hago algunas sugerencias como estas de armar grupos, de hacer talleres, grupos de lectura. Yo les contaba el otro día que cuando hacíamos los talleres de lectura con Abelardo Ramos en la presencialidad, siempre era la idea compartir algo, ¿no? Porque es como cuando nos juntamos a estudiar a la casa de alguien y llevamos el mate y los bizcochos, que los primeros. Entonces, cuando hacíamos en la presencialidad, siempre había mate, gaseosa, tecito para tomar, y hacíamos ronda y leíamos, ¿no? Y siempre mi recomendación posterior era, bueno, sigan leyendo ustedes, porque no hemos terminado acá en clase, y cuando se junten, yo siempre les solía decir, porque generalmente nos tocaba como antes de las vacaciones de julio, aprovechen las tardes de sol y siéntense a comer mandarinas al sol y a leer de a 2 o de a 3, si hay alguna que vive cerca, qué sé yo. Pero bueno, por ahí yo estoy recurriendo a recursos que tienen que ver con mi propia realidad, que tienen que ver con mi forma de ser, con mi forma de estudiar. Y yo se los presto, yo las invito. Después cada una sabrá, por ejemplo, la Elu, que la conozco de tantos años, ella tiene 2 niñas. ¿No es cierto, Elu? Está congelada, la Elu. Tiene 2 niñas, entonces yo por ahí no puedo pretender que ella tenga el mismo ritmo de alguien que no tiene hijos y que se reúna al mismo ritmo de la gente que no tiene hijos. Entonces por ahí ella me dice, no, profe, yo sigo estudiando sola en mi casa porque es cuando se duermen las niñas, cuando ya han hecho las tareas, cuando dispongo de un rato para mí. O Doris, que también está ahí, que también tiene niñas pequeñas. Entonces, esto yo cuando yo sugiero es siempre desde una invitación, chicas. Sí, como les decía hoy en el audio, yo sí les grabo las clases con la intención de que las vean, porque las clases es la orientación más básica. Pero después todo lo que yo sugiero como técnica de estudio es solamente una invitación, que yo voy a tomar lo que a mí me sirva, ¿verdad? Entendiendo, vuelvo a repetir, las particularidades de cada una. Bueno, hecho esta aclaración, que yo un poco a las chicas que ya las conozco de los otros años, más o menos ya sé que, por ejemplo, la Jessie vive en la ciudad, entonces sé que le cuesta más juntarse en grupo, entonces por ahí hace como más juntada cuando va a clase, no tanto cuando es fuera de las clases. Y así, cada una tendrá su realidad, ¿no? Cada una tendrá su realidad. Y bueno, ya las voy a ir conociendo a las otras chicas y también ya les voy a poder saber cuáles son sus necesidades y sus posibilidades. Yo, las chicas de los años anteriores, ya les conozco un poco la historia, entonces ya sé quién se puede juntar, quién no se puede juntar, de dónde son. A las otras ya las voy a ir conociendo después. Bien, vamos a compartir pantalla de nuevo, para no irnos por las ramas, chicas, perdón que me pongo charlatana. Y ahí vamos. Entonces, ahí tenemos nosotros ya un panorama, ¿no? Es esta transición hacia esas presidencias de las que hablaba la Rocío. La Rocío dice, profe, ya estamos llegando a Mitre, a Sarmiento de Avellaneda. Claro, estamos llegando. Esta es la transición, ¿verdad? Este es el momento de preparación. Solucionado este problema de la división entre Buenos Aires y el interior, solucionado este problema de la renta de la aduana, solucionado este problema de la Constitución, donde finalmente Buenos Aires
analizó la Constitución que habían sancionado las provincias del interior y la puso en vigencia, la aceptó, la tomó, ya se llega justamente a la fundación definitiva de la República. Entonces, en la segunda parte de la clase de hoy vamos a analizar lo que se llaman las presidencias fundacionales, ¿no? ¿Qué quiere decir presidencias fundacionales? Son las presidencias que fundan, que le dan fundamento final a la República. Yo siempre hago el mal chiste de, son las presidencias que fundan, porque las que las funden vienen después, ¿no? Estas son las que fundan. ¿Qué quiere decir que fundan? Es la que le da el fundamento. ¿Cómo se llama cuando uno construye una casa? Los cimientos, ¿sí? Estas tres presidencias le dan los cimientos definitivos a la República. Se van a solucionar todos aquellos problemas o inconvenientes que hacían imposible la constitución definitiva de la República. Y acá están las tres estrellas del periodo, que son un poco las que mencionaba la Ro. Lo tienen ahí en primerísimo primer plano, en lo que sería la derecha de la pantalla, a Bartolomé Mitre, en el medio a Sarmiento, que es el que más conocen porque es el que han visto en la escuela, y en la izquierda de la pantalla lo tienen a Avellaneda, ¿no? Estos son los personajes célebres del periodo. Se llaman presidencias liberales, también la van a encontrar como presidencias fundacionales, porque ya es el modelo de la República Liberal la que se organiza. Yo siempre les hago un juego de números y les digo que lo más... a ver, como un dato que nos ayuda a entender lo importante de estas presidencias es que la Constitución de 1853 establecía ¿cómo se dice? Perdón. El mandato de un presidente en 6 años y estos tres presidentes van a gobernar durante 18 años. O sea que yo ya tengo ahí un dato, es que todos estos presidentes cumplen exactamente su periodo de gobierno. Para un país o un territorio que venía con tantos problemas institucionales, donde los gobiernos caían uno tras otro, donde un gobernador mataba a otro y demás, que 3 presidentes cumplan exactamente su mandato de 6 años, que es lo establecido por la Constitución, nos está hablando de ¿qué? De un periodo de institucionalización. Por eso hablamos de la fundación definitiva de la República. ¿Profe? Sí. Es cuando se empieza como que a respetar la ley, digamos. Lo que dice básicamente, exactamente. Entonces, si ustedes quieren, porque les toca este tema en el examen final, hablar de los 18 años, no se queden con el dato muerto 3 por 6, 18, sino puedan analizar qué significa ese dato. Porque a veces, claro, parece que les llama la atención que yo pueda hacer una multiplicación, entonces se acuerdan de la multiplicación que hice, y después dicen, sí, porque lo más importante es que es 3 por 6, 18. Y los otros profesores dicen, ¿qué le pasó a la profesora Colibadino que ha dado la tabla del 3? No es que yo haya dado la tabla del 3, les hice la ecuación matemática para que ustedes puedan observar en ese dato numérico, en ese dato frío, esto que decía recién Rocío, se comienza a cumplir con la ley, se comienza a respetar la institucionalidad republicana. ¿Se comprende, chicas? Bien, bueno, vamos a avanzar un poquitito más, ¿verdad? Yo acá voy a ser muy sincera, esta plaquita no la armé yo. Esta plaquita la encontré y la pegué. También puede pasar esto. Yo siempre, ahí están, a ver, deja compartir pantalla, están las chicas de los años anteriores y yo siempre les digo, chicas, encontré esto en internet, está bueno, lo vamos a usar. No, a ver, y habrá gente que encontrará lo que hago yo y dice, está bueno esto, lo vamos a usar, o capaz que no. No vamos a usar nada, es prohibido consultar a esa profesora, sabrán decir otros profesores de otras partes. Por favor, dice. Pero bueno, yo justo encontré estas 3 plaquitas que me parecieron interesantes porque nos sintetizan lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces, obviamente, como ustedes son alumnas de primer año y la mayoría no tienen muchos conocimientos, soy yo la que les voy a seleccionar el material, no porque yo sepa mucho más, sino porque tengo el criterio como para ver qué sirve y qué no. Pero también puede pasar, les vuelvo a repetir, que encontremos cosas hechas, preparadas en internet que sí nos sirvan, ¿verdad? Incluso para estudiar, a veces encuentro un resumen, no en el Rincón del Vago,
no en el Rincón del Vago. Encuentro un resumen en algún blog, por ejemplo, hay muchos blogs de profes de historia que están muy buenos. Entonces encuentro una lectura que me orienta, que me sirve, por supuesto. Hay un profe de historia que creo que sí se los compartí en los videos, que se llama El Pregón de la historia, El Pregón del Sur, creo. Yo se los compartí. Es un profe que da re lindas clases y graba videos. Y a mí me parece súper interesante lo que proponen, porque por ahí en videito de 10 minutos desarrolla un tema larguísimo. Entonces, ¿para qué me sirve a mí? Para esto, para tener la orientación. Obviamente que yo no les voy a pedir a ustedes que ustedes se busquen sola los recursos. ¿Por qué? Porque por ahí no van a saber qué sirve y qué no. Yo les voy a ir proponiendo, ¿verdad? Bueno, pero volamos sobre la pantalla para poder analizar esto que les traje. El primer presidente de estas 3 presidencias fundacionales va a ser Bartolomé Mitre. Durante su mandato logró alcanzar la unidad nacional controlando los alzamientos del interior que se oponían al centralismo. Esto que dice la Rocío, lentamente o se va avanzando sobre el respeto de la ley, una de las claves va a ser terminar con los caudillos del interior, con los caudillos que se oponen al gobierno nacional, que se oponen a las ideas de Mitre, y sobre todo que se oponen acá, como dice que Mitre tuvo que enfrentarse en la guerra de la Triple Alianza. De los levantamientos del interior, básicamente en este periodo de Mitre van a tener, entre otras cosas, que ver fuertemente con la resistencia a la guerra de la Triple Alianza. ¿Por qué? Porque se considera que es una guerra innecesaria ir contra el Paraguay. Es una guerra donde se destruye al Paraguay, yo les voy a pasar un video de otra clase que yo di sobre unitarios y federales, sobre este periodo, para que ustedes vean lo que yo hablo de la guerra del Paraguay. Pero que es una guerra que se resiste porque se considera que es una guerra innecesaria. Se enfrenta a la guerra de la Triple Alianza, una guerra en la que Argentina, Brasil y Uruguay enfrentan al Paraguay y básicamente lo destruyen. Y resuelve la residencia de las autoridades nacionales fijando una capital nacional, ¿no? Esto de Buenos Aires como capital también va a ser toda una controversia, ya había pasado en la época de Rivadavia y vuelve a pasar ahora. Pero en líneas generales podríamos profundizar. A mí me pareció interesante traerles esta síntesis y dejarles la invitación para que ustedes puedan profundizar en todos los logros administrativos y políticos de la presidencia de Mitre, de la presidencia de Sarmiento y la de Avellaneda, porque se van a dar cuenta que son un montón. Es como cuando iban a la escuela secundaria o primaria y la maestra, los profesores les pedían desarrolle o aclare las obras de gobierno de Mitre. Van a encontrar un montón de obras de gobierno. Después tenemos la presidencia de Sarmiento, de nuevo, esta plaquita no la armé yo. Esta plaquita la robé por ahí. Ustedes saben que si ponen imágenes, por ahí es difícil saber quién la hizo, así que vamos a agradecer al universo que nos las ha puesto a mano, porque no sabemos quién la hizo, pero que está bueno. Bueno, Sarmiento es un promotor de la educación como herramienta de progreso. Durante su presidencia se extienden las líneas telegráficas y las líneas de ferrocarril. Sarmiento es un gran enamorado del progreso y la tecnología. El ferrocarril y el telégrafo son los símbolos de progreso. La construcción de escuelas en el interior del país, se crearon bibliotecas populares y las primeras escuelas normales. La primera escuela normal se crea en Paraná, en Entre Ríos. Se da impulso a la inmigración y se multiplicaron las publicaciones periodísticas de todo tipo. Un hombre enamorado del mundo cultural, del mundo intelectual, es Sarmiento. Sarmiento decía que nuestro país tenía 3 grandes males, diagnostica él con 3 grandes males y dice, es un territorio demasiado extenso y poco comunicado. La solución a ese mal va a ser la extensión de las líneas férreas y de telégrafo. Es un territorio muy poco poblado, la solución va a ser la llegada de los inmigrantes. Es un territorio con gente analfabeta, la solución va a ser la educación. Particularmente, Sarmiento tiene, para mi punto de vista en lo personal, algunas cuestiones por lo menos criticables, por lo menos cuestionables, sobre todo en algunas posturas. Es un hombre que desprecia al interior, a pesar de ser un hombre del interior, que desprecia a los gauchos, que desprecia a la peonada. Más allá de eso, me parece que es un hombre que tiene como mérito, si ustedes me permiten la expresión, que tiene como característica esencial, que es un hombre del hacer, ¿no?
muchas veces nos vemos que en cualquier otro periodo de la historia y hasta en la actualidad vemos políticos que hacen grandes proclamas pero que no proponen nada en concreto. Sarmiento era un hombre de proclamas pero también un hombre de hechos, ¿no? Y volviendo sobre este juego de los números, fíjense, 1862 a 1868, 6 años, 1868 a 1874, otros 6 años, ¿se acuerdan? 6 por 3, 18. Y finalmente tenemos la presidencia de Nicolás Avellaneda, que de nuevo, esta plaquita no es mía, y de hecho me parece muy graciosa la pose de Avellaneda, desde que la vi esta mañana, porque miren, está como inclinado, como que me parece que le han hecho Photoshop al bastón, y ha quedado como inclinado ahí el pobre. O sea, se cae de la pantalla en cualquier momento, ¿no? Avellaneda va a ser el tercer presidente de este periodo. Fíjense que dice que ya asume en medio de acusaciones de fraude, impulsa la organización nacional a través de una fuerte centralización política y económica. Este es un periodo, durante estas 3 presidencias, que la república se va armando como si fuera un puzzle, como si fuera un rompecabezas, entonces aparecen toda la institucionalidad republicana, se forma el Congreso Nacional, se sancionan las leyes que acompañan a la Constitución, entonces se sanciona el Código Civil, se sanciona el Código de Comercio, ¿verdad? Por eso hablamos de un puzzle, de un rompecabezas. Promueve la conquista del desierto, sabiendo nosotros que ya a esta altura nosotros tenemos una perspectiva más crítica y no podemos hablar de desierto, sino que hablamos de un territorio que estaba poblado por aborígenes, pero que en la mirada de esta élite, de esta oligarquía que gobierna, está vacío y puede ser conquistado para la producción económica, ¿no? Puede ser incorporado a la producción económica. Va a fomentar la inmigración europea, sancionando 3 leyes, entre ellas la Ley de Inmigración y Colonización, y hace frente a serios problemas económicos, ¿no? Ya Avellaneda es una bisagra donde hay algunos problemas económicos, pero que de cualquier manera nos permite a nosotros hablar de este periodo de consolidación, de fundación definitiva de la República, que es, si ustedes me permiten, la transición definitiva hacia la constitución de la República Oligárquica, que va a ser el tema de la próxima clase. Entonces nosotros podemos mirar este periodo como un periodo rico en el proceso político y económico, rico en las transformaciones, dejo de compartir pantalla, rico en las transformaciones que se presentan y que también lo podemos mirar como esa transición entre esta Argentina disociada, esta Argentina salvaje, si se quiere, en la mirada de Sarmiento, llena de caudillos, de problemas institucionales y demás, que va lentamente llegando a su unificación, digamos, a fuego y sangre, ¿no? Porque de hecho al Chacho Peñalosa lo van a fusilar y demás, es uno de los caudillos, pero que ya llegamos definitivamente a ese periodo de consolidación de la República donde la oligarquía encuentra que están dadas todas las condiciones para, si ustedes me permiten la expresión, para gobernar en total tranquilidad, ¿no? Por eso es importante este periodo. Por eso también es importante este periodo poder ver las obras de gobierno. Yo no las detallo acá, siempre lo dejo como tarea para que cada uno de ustedes lo puedan leer y ver la cantidad de cosas que hizo cada uno durante su presidencia. Sobre todo mírenlo a Sarmiento, que es como el hombre más prolífico en obras de gobierno, pero que es un periodo justamente muy interesante de analizar en el proceso de institucionalización definitiva de la República, esto de cumplir la ley que decía la Rocío hace un rato. Entonces tenemos ya la Constitución de la República. Con esto nosotros ya tenemos el panorama completo para poder empezar a pensar para la próxima clase, que no me acuerdo cuándo es, ya después les paso la fecha, podemos empezar a pensar, ¿no es cierto?, en lo que se llama la República Oligárquica y el principio del siglo XX. Que ya vamos, miren a dónde estamos, arrancó en la colonia en 1492 y ya estamos llegando a 1900. Así que miren, si quieren medirlo en años, miren el laburo que hicieron durante todo este año. Así que dense un aplauso para ustedes, de todo lo que han leído y han estudiado. Ahí está la Jimmy aplaude. Dice, ¿cómo puede ser que arrancó en 1400 y ya estamos en 1900? 500 años, dice la Jiménez, ya le cae así la gota gorda esa. Entonces, tenemos ya esto. ¿Cuál es la tarea propuesta que preguntaban un poco en el grupo, profe? ¿Cuándo hay que hacer la tarea 4?
es armar una revista digital. ¿Por qué elijo el formato revista? Porque es un periodo lleno de noticias. Imagínense ustedes, se sancionó el Código Civil, se sancionó la ley de inmigrantes, llegan los primeros inmigrantes, el ferrocarril llega a tal provincia, qué sé yo. Entonces van a hacer una revista digital, la pueden hacer de A2 o de A3, y si hay alguien que necesariamente, como decíamos hace un rato, por su condición familiar, por su condición laboral, por donde vive, la necesita hacer de A1, la hace solita. Yo les voy a sugerir ahora en qué, o con qué, perdón, herramientas básicas ustedes van a poder diseñar su revista digital. Sí decirles desde ya que las que no tienen compu van a tener que recurrir a alguien que les preste la compu, las ayude con eso, porque en el celu no van a poder. Sí o sí van a tener que trabajar con la compu. Entonces, a ver, yo un poco decía esta mañana, es hasta el 4 de diciembre hay plazo para ponerse al día con los trabajos prácticos e ir presentándolos. Entonces, yo no quiero que el 3 de diciembre alguien me diga, ay, profe, usted dio una revista digital y yo no tenía compu. Yo entiendo que muchos de ustedes no pueden tener compu, pero entiendo también que ustedes son personas inteligentes, personas adultas, que se van a procurar sus recursos, porque no les estoy diciendo que salgan a comprar una compu, les estoy diciendo, vean que alguien les preste 1, 2, 3 días para diseñar su revista digital. En el documento orientador, que voy a mandar más tarde, que va a estar el cierre de esta clase y la tarea, van a estar subidos 2 o 3 videos tutoriales de cómo hacer una revista digital. Entonces, veo los videos tutoriales y empiezo a investigar. No sé si alguien vio, yo el otro día compartí 3 claves para el aprendizaje virtual o el aprendizaje digital, y uno era la curiosidad. No sé si lo compartí en el grupo o solamente lo compartí en mi estado. Si no lo compartí en el grupo, me dicen y se los comparto. Una era la curiosidad, y la curiosidad básicamente es una invitación a meter dedo, permítame la expresión, tucu tucu, a ver cómo funciona. Lo he hecho perder, bueno, se me borra el archivo, vuelvo a hacer hasta que me salga. Todos aprendemos de esa manera, y en este contexto de virtualidad, mucho más. ¿Sí? Entonces, ahora acuérdense que la clase se está grabando, después a mí Zoom me da un ratito para procesarla, yo después la tengo que subir a YouTube, ahí preparo el 7º documento y se los envío. Y ahí en el documento les voy a poner indicaciones u orientaciones para hacer la revista digital, que es la tarea de este periodo. Mañana o pasado paso el 8º documento, de donde doy las orientaciones para prepararse para la próxima clase, que va a ser, espérenme 2 minutos. La próxima clase va a ser la semana que viene, que es el 3 de noviembre, y ya les voy a dar ahí las indicaciones de qué es lo que tienen que leer y demás. ¿Sí? Profe, una pregunta. Dígame. ¿La revista digital la tenemos que hacer con todo lo que venimos viendo hasta ahora o solo el sexto documento? Esta clase. Ah, bien, Desde bien. la caída de Rosas hasta 1880. ¿Por qué elijo, te vuelvo a repetir, Jiménez? ¿Por qué elijo formato de revista digital? Porque es un periodo lleno de noticias. O sea, son temas que son fácilmente convertibles en una noticia. Bien, bien. Yo me puedo imaginar como titular, el ferrocarril llega a Córdoba. ¿Sí? Llegan las maestras de Boston, que son maestras que trajo Sarmiento. Gran inauguración de la Escuela Normal de Paraná. ¿Se entiende? Por eso es que elijo el formato de revista digital para este periodo. Porque es fácilmente, me parece a mí, convertible en noticia todo lo que pasa. Murió el Chacho Peñalosa. Urquiza se retiró sin pelear. Bueno, ustedes verán cómo lo ponen. Si lo ponen como más onda crónica o más onda Barcelona, bueno, ustedes verán qué es lo que eligen como formato editorial para poner, ¿verdad? Bueno, preguntas, inquietudes, comentarios. Si se pueden abrir cámara, las que están con cámara cerrada un ratito antes que cerremos la clase, sería muy bueno. Profe, yo tenía Buenas una tardes, pregunta. profesora. Hola, hola. ¿Quién dijo yo tenía una pregunta? No, profe. Sergi. Sí, yo quería saber si Urquiza era oligarquía.
Porque como En usted un dijo punto que la... sí, en un punto sí, Sergi, ¿por qué? Porque es un hombre muy rico, ¿no? Y que en un punto va a ser la élite que va a gobernar Entre Ríos, va a gobernar el país también, siempre privilegiando los intereses de su clase, sí. Lo que pasa que no va a ser no es parte de esa oligarquía que después toma el poder y no la suelta nunca más. Pero yo puedo mirarlo como parte de la oligarquía también. Ah, ok, bueno, gracias, profe. De hecho, creo que ya les dije en la clase anterior, googleé el Palacio de San José, que era la casa de Urquiza. Bien, ¿quién más quiere preguntar o comentar algo? Profe, Sí, ¿quién pregunta? yo, Rocío. Rocío. Me dio la sensación todo este tiempo que leíamos estos artículos y libros, de que siempre Buenos Aires se fue como muy egoísta, ¿no? Con el tema del interior, como que siempre le importó beneficiarse de Buenos Aires y aparte el solo hecho de ellos llamarse autónomos, digamos, porque no querían ser inferior al interior, digamos, como que siempre quisieron ser superior, me dio como que o sea, esa sensación de que eran muy, no sé si discriminaban el interior o algo así, digamos, como que Es nunca le totalmente importó el válida tu interior. sensación, Rocío, y tu impresión, obviamente basada en lo que venimos charlando, ¿no? No es solo lo siento, sino es que lo vengo observando. Yo digo que Buenos Aires tenía una visión miope de la historia. Los miopes, que yo soy miope. ¿Vos, Jiménez, sos miope igual que yo? Los miopes de lejos no vemos. O sea que vemos de cerquita. Entonces yo digo que Buenos Aires tiene una visión de miope porque solamente ve cerquita, ve como su propio ombligo, como sus propios recursos, como sus propios intereses. Desde que le exigió a San Martín que deje de pelear la guerra de independencia para defenderlo de los caudillos del interior, a no mandarle plata al ejército del norte en la época de la guerra de independencia, a como vos decís, darle la espalda todo el tiempo al interior, guardarse la renta de la aduana. Tal cual. Sí. Pueden completar este periodo, porque ya bajaron a Abelardo Ramos y ya saben en qué clave escribe Abelardo Ramos, con la lectura que se llama La provincia soberbia y rebelde. La pueden completar y yo voy a subir otro Abelardo Ramos, que sería el libro que continuaría en este periodo, que obviamente ustedes saben que Abelardo Ramos es lo que se lee al último porque es lo más complejo de analizar. Bien, ¿quién más quiere hacer preguntas? O comentarios o sugerencias. La Cami se abrió el micrófono, pero se cayó. Estamos viendo el techo. ¿Profe? Sí, Cami. Dijo que se llamaba el libro que va a poner ahora, La provincia. Te escucho muy bajito, Cami. El libro que voy a subir ahora, ¿cómo se llama? La provincia. Dentro del texto de Abelardo Ramos, es el último capítulo, se llama La provincia soberbia y rebelde. Yo lo voy a poner en el documento, Cami. Bueno. Gracias, profe. ¿Alguien más? Bueno, si ya estamos sin preguntas, entonces nos seguimos leyendo en el grupo. Recuerden que el documento lo subo más tarde porque tengo que esperar que se edite la clase, que no que se edite, que se procese la clase. La tengo que subir a YouTube y paso el documento orientador de esta clase, que es el número 7, y mañana pasado va a ser todo así como muy sobre la hora. Voy a pasar el documento 8, que es el que les va a dar orientaciones para prepararse para la clase del martes que viene. ¿Sí? La revista digital ya la pueden empezar a armar. Vuelvo a repetir, la pueden hacer de A2, de A3 o en forma individual. Después la van a compartir en el Classroom. En el documento orientador va a haber varios tutoriales de formatos posibles de esa revista digital. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Nos seguimos leyendo en el grupo, después les paso toda la info. Bueno, profe, gracias. Profe. Bueno, Gracias, adiós, adiós. Chao. profe.